Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar allí. Gracias por haberme dejado participar de este evento, que es un evento definitivamente muy importante. Muy importante. La dictadura terminaba allá después de la Guerra de Malvinas, 1982. Y me acuerdo perfectamente que había llegado a Buenos Aires un libro que se llamaba Los sobrevivientes de la Perla. Y fui a comprarlo. Y allí pude conocer que también en Córdoba había un lugar donde en esos años el horror transcurría. Y con mucha atención leí aquel libro y me noticié de que allí en Córdoba se sufrían las mismas penas que se sufría en la ciudad de Buenos Aires en la ESMA, y se sufrían las mismas persecuciones y muchos padecían las mismas injusticias que en Argentina y en la ciudad de Buenos Aires padecían muchos. Pasó el tiempo, llegó la democracia, y Alfonsín, ese hombre enorme al que yo siempre recuerdo y rescato, intentó que inicialmente el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas juzgue la conducta de los que habían cometido atrocidades, y no lo logró. Y recién entonces puso en manos de la Cámara Federal el juzgamiento de los que fueron los jerarcas de aquello que se autodenominó proceso de reorganización nacional, y no fue otra cosa más que la persecución y el genocidio de decenas de miles de argentinos. Y uno piensa en Córdoba, la Córdoba del Cordobazo, la Córdoba de la reforma universitaria, centro de atención de la Argentina, con toda su riqueza, con toda su historia. Piensa en el Cordobazo, piensa en dirigentes de la talla de Tosco, y piensa cuántos cordobeses debieron padecer la dictadura, la presencia de los dictadores, la presencia de los torturadores, de los asesinos, que allí en La Perla tanto hicieron padecer. Cuando me toca vivir momentos como este, siempre recuerdo un momento particular que viví con Néstor Kirchner. La historia argentina cuenta que en años de Alfonsín se pudo juzgar a los responsables del autodenominado proceso de reorganización nacional, pero que había un montón de otros responsables que estaban por debajo de ellos, y que juzgarlos no era fácil. Primero porque hubo una suerte de leyes de amnistía que se llamaron la Ley de Obediencia Debida y la Ley de Punto Final, y porque después hubo definitivamente un indulto para muchos de ellos, dictado por el Poder Ejecutivo en los años 90. Pero resultó ser que un día volvíamos de Nueva York con Néstor Kirchner presidente, nuestro primer viaje a Estados Unidos, de Washington volvíamos exactamente, y el avión ya había remontado y estábamos a más de 10.000 metros de altura cuando el teléfono del avión presidencial sonó y Néstor me pidió que lo atendiera yo. Del otro lado lo tenía el ministro de Defensa, José Pampuro, que me explicaba que un juez español, Baltasar Garzón, estaba pidiendo la detención de 46 oficiales de aquel proceso de reorganización militar para juzgarlos en España por violación a los derechos humanos. Y entonces volví con esa noticia, después de instruirlo al ministro de que avance con las detenciones
que el juez español estaba pidiendo para garantizar la posible extradición. Y volví a verlo a Néstor, me acuerdo. Entonces me preguntó qué pasaba. Y le conté toda esta historia. Mirá, Baltasar Garzón ha mandado detener a 46 oficiales, estaban todos los mayores jerarcas del proceso, pero tenemos que ver qué hacemos. Me dice, ¿qué podemos hacer? Y entonces le dije, mirá, no es una situación fácil, porque en términos de derecho penal la situación es muy complicada. Ustedes saben que yo enseño derecho penal desde hace muchos años en la Universidad de Buenos Aires y que mi vida académica la he dedicado al derecho penal. Y le dije, la situación no es fácil, porque existiendo la ley de obediencia debida, la ley de punto final, estas siempre son leyes más favorables y por una regla del derecho penal siempre prima la ley más benigna en favor del acusado. Con lo cual cualquiera al que nosotros sometamos a un proceso nos va a decir no puede porque yo me amparo en aquellas leyes de obediencia debida o de punto final. Y que lo mismo pasaba con los indultados. Si los queríamos someter a proceso, entonces los indultados solo les bastaba con decir no, miren, no importa, no me puede juzgar porque yo ya fui indultado. Y eso era una complicación. Entonces me acuerdo que Néstor me dijo, bueno, lo que habrá que buscar es que todo eso se anule, que se anulen las leyes de obediencia debida y punto final para que el juzgamiento proceda. Entonces le dije, mira, no es una cosa tan fácil, porque la posibilidad de anular una ley está en manos de los jueces, y los jueces tardan tiempo en tomar esas decisiones. Entonces Néstor me miró y me dijo, ¿y con los indultos? Bueno, no es un tema fácil tampoco volver atrás con un indulto. Supongo que tal vez un decreto podría volverlo atrás. Existía además un decreto que había dictado el gobierno de la Rúa que impedía la extradición de argentinos que fueran acusados por violar derechos humanos por hechos ocurridos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Entonces le planteé todo el escenario jurídico a Néstor en el despacho del avión presidencial. Y Néstor hizo un silencio y me dijo, bueno, pero tal vez lo que podríamos hacer es dictar una ley que anule las leyes de obediencia debida y punto final. Existían proyectos de leyes en ese sentido, pero yo le dije, mirá, no es fácil, nunca el Congreso anuló una ley que ha dictado, porque lo que el Congreso hace es en todo caso derogar una ley que ha dictado, pero anularlo era algo así como reconocer su propia culpa en el acto que estaban ejerciendo, con la decisión que estaban tomando al dictar la ley. Yo nunca voy a olvidar que Néstor giró su cabeza y miró al vacío en el avión. Habrá tardado 10 segundos en hacerlo. Volvió su mirada hacia mí y me dijo, mira Alberto, cuando llegues a Buenos Aires, ocupate de que deroguemos el decreto de la Rúa y que también deroguemos todas las amnistías, todos los indultos que el Poder Ejecutivo había dictado. Llamá a los dos presidentes de bloque nuestros y decirles que inmediatamente tomen cualquiera de las leyes que proponían la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final y que finalmente las anulen. Y yo me quedé medio asombrado con lo que me estaba proponiendo el presidente. Y entonces le dije, bueno, Néstor, eso vamos a hacerlo, pero sé consciente que es algo absolutamente inusual. Nunca ha ocurrido en Argentina algo así. Y él me dijo, bueno, pero mirá, Alberto,
En la Argentina probamos con el perdón y nos fue mal. Probamos con el olvido y nos fue mal. ¿Por qué no probamos con la justicia? A ver cómo nos va. La historia termina de un modo que todos ustedes conocen. Llegamos a Buenos Aires, derogamos los decretos, derogamos los indultos, y el Congreso Nacional rápidamente anuló las leyes de obediencia debida y punto final. Y esos 46 oficiales de las Fuerzas Armadas Argentinas, que eran reclamados en España, fueron juzgados en Argentina. Porque al haber anulado esas leyes, habilitamos la posibilidad de su juzgamiento. Pasaron muchos años de aquel entonces, que eso fue en el año 2003, si no me equivoco, hasta el día de hoy. Y yo nunca olvidé esa historia. Porque esa historia permite que hoy declaren patrimonio cultural la sentencia que hizo justicia a los responsables de los crímenes más atroces que se conocieron y se cometieron en La Perla. Y yo celebro que sea así, porque finalmente lo que logramos es que impere la justicia, simplemente. Escuché con atención, cuando todavía yo no había entrado en cámara, al doctor Díaz Javier, y efectivamente tal vez no han sido conscientes muchos de esos jueces lo bien que le han hecho al Estado de Derecho que impartan justicia. Y tal vez los cordobeses se pregunten hoy, ¿por qué llaman patrimonio cultural a una sentencia? Porque la cultura de un pueblo es un poco todo. La cultura no es solamente lo que se escribe, lo que se canta, la cultura no es solo la poesía, la cultura no es solo lo que se viste, la cultura es también la comprensión de los deberes que tenemos en una comunidad, de las obligaciones, de los derechos, y la cultura es también que la justicia caiga sobre el que delinque. Y Córdoba hizo, con el juzgamiento de La Perla, un hecho histórico, que como bien decía Martín, hubiéramos preferido que nunca ocurriera, que en la Argentina nunca se secuestrara a nadie, que en la Argentina no se matara, que en la Argentina no se torturara, que no se condenara a millones de argentinos al exilio. Hubiéramos querido que nada de eso pasara, pero todo eso pasó. Y todo eso tiene responsables. Y los responsables han pagado, después de haber sido sometidos a juicios donde gozaron del derecho de defensa y a juicios que se desarrollaron en un Estado de Derecho. Yo felicito a la ciudad de Córdoba por declarar a una sentencia patrimonio cultural de una comunidad. Es algo que los enaltece, hablan muy bien de ustedes. Y como Córdoba es parte de mi querida Argentina, siento que hoy, con estos actos, estamos siendo una mejor sociedad. Estamos reafirmando el Estado de Derecho. Estamos construyendo una mejor democracia. Felicitaciones. A la distancia los abrazo y les doy gracias de corazón por haberme dejado participar de un momento tan inmenso. Muchas gracias a todos y todas.